Hoy les hablaré sobre los términos internacionales de comercio, más conocido como Incoterms, por sus siglas en inglés. Son un conjunto de reglas internacionales regidos por la Cámara de Comercio Internacional que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compra-venta internacional. El objetivo fundamental de los Incoterms consiste en establecer criterios definidos sobre la distribución de los gastos y la transmisión de los riesgos entre la parte compradora y la parte vendedora en un contrato de compra-venta internacional. Los Incoterms regulan cuatro aspectos básicos del contrato de compra-venta internacional: la entrega de mercancías, la transmisión de riesgos, la distribución de gastos y los trámites de documentos aduaneros. En la familia de Incoterms con la inicial E, el vendedor pone las mercancías a disposición del comprador en los propios locales del vendedor. Esto es una entrega directa a la salida. Ex Works o en fábrica. El vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en sus propias instalaciones, ya sea la fábrica o en un almacén. Todos los gastos a partir de este momento son por cuenta del comprador. El Incoterm en fábrica se puede utilizar con cualquier tipo de transporte o con una combinación de ellos, conocido como transporte multimodal, ya sea por mar, aire o carretera. Es decir, el proveedor se encarga de la logística y el traslado necesario para que el comprador tenga el suministro del producto en el mismo lugar donde desempeña la tarea productiva. Según los cuatro aspectos básicos, la entrega de la mercancía se realiza en la fábrica del exportador. La carga de los productos es responsabilidad del importador. La transmisión de costos y riesgos se realiza en la fábrica del exportador. Esto significa que el importador asume todos los costos y riesgos desde la fábrica del exportador hasta el destino final. Por ejemplo, si se produce un problema en la carga, el responsable es el importador. Los trámites aduaneros de exportación e importación son realizados por el importador. Resumiendo, el exportador es únicamente responsable de preparar la mercancía para el transporte. Por su parte, el importador está obligado a la carga de la mercancía en la fábrica del exportador, el transporte local en el país de origen, el despacho aduanero de exportación, la carga en el medio de transporte principal, el transporte principal. A esto nos referimos al medio de transporte que usaremos para llevar la mercancía desde el país de origen hasta el país de destino. En este caso, podemos usar un barco, un avión o un camión si se encuentra, por ejemplo, en la Unión Europea. La descarga en el lugar de destino, el despacho aduanero de importación y el transporte local en el país de destino. En la familia de Incoterms con la inicial F, se le encarga al vendedor que entregue la mercancía a un medio de transporte elegido y pagado por el comprador. Esto es una entrega indirecta sin pago del transporte principal por el vendedor. Free alongside ship o libre al costado del buque. El vendedor entrega la mercancía en el muelle pactado con el comprador. El Incoterm, franco al costado del buque, se utiliza solo en transporte marítimo o fluvial. Según los cuatro aspectos básicos, la entrega de la mercancía se realiza en el puerto elegido por ambas partes en el lugar de origen. La transmisión de riesgos y costos se realiza en el puerto de salida. Esto significa que el exportador asume todos los costes y riesgos hasta el muelle acordado entre ambas partes en el país de origen. Por ejemplo, si se produce un problema en el muelle, es el exportador quien debe asumir la responsabilidad de los costos y riesgos. Si el problema ocurre mientras la mercancía está siendo cargada en el barco, es el importador quien asume la responsabilidad. Los trámites aduaneros de exportación son responsabilidad del exportador, pero los trámites de importación son responsabilidad del importador. En resumen, al exportador le corresponde preparar la mercancía para el transporte, la carga y transporte local en el país de origen y el despacho aduanero de exportación. Por su parte, al importador le corresponde la carga en el barco, contratar el transporte principal, la descarga en el lugar de destino, el despacho aduanero de importación y el transporte local en el país de destino. Free on board o libre a bordo. El vendedor entrega la mercancía sobre el buque. El comprador se hace cargo de contratar el transporte principal, en este caso un barco. El Incoterm FOB
Es uno de los más usados en el comercio internacional. Se utiliza exclusivamente para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial. Según los 4 aspectos básicos, la entrega de la mercancía se realiza en el barco elegido por el exportador. La transmisión de riesgos y costos se realiza en el puerto de salida. Esto significa que el exportador asume todos los costes y riesgos hasta que la mercancía se encuentre en el barco contratado por el importador. Por ejemplo, si se produce un problema mientras la mercancía está siendo cargada en el barco, es el exportador quien debe asumir la responsabilidad. Si el problema ocurre una vez que la mercancía está a bordo, el responsable es el importador. Los trámites de documentos aduaneros de exportación son responsabilidad del exportador, pero los trámites de documentos aduaneros de importación son responsabilidad del importador. En resumen, al exportador le corresponde preparar la mercancía para el transporte, la carga y transporte local en el país de origen, el despacho aduanero de exportación y la carga en el barco. Por su parte, al importador le corresponde contratar el transporte principal, la descarga en el lugar de destino, el despacho aduanero de importación y el transporte local en el país de destino. Free Carrier o libre transportista. El vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado dentro del país de origen. Pueden ser locales de un transitario o una estación ferroviaria. Este lugar convenido para entregar la mercancía suele estar relacionado con los espacios del transportista. El Incoterm FCA se puede utilizar con cualquier tipo de transporte, transporte aéreo, ferroviario, por carretera y en contenedores. Sin embargo, es un Incoterm poco usado. Según los 4 aspectos básicos, si el lugar de entrega acordado son las instalaciones del exportador, este es tan solo responsable de la carga. En ese momento se produce la entrega y por tanto la transmisión de costes y riesgos de transporte. Así pues, si a partir de ese punto se produce un problema, la responsabilidad es del importador. Si el lugar de entrega acordado es distinto de las instalaciones del exportador, tal como un almacén o un terminal, el exportador se responsabiliza de los costes y riesgos de transporte hasta que pone la mercancía preparada para la descarga a disposición del transportista contratado por el importador. En ese momento se produce la entrega y por tanto la transmisión de costes y riesgo de transporte. Así pues, si se produce un problema durante el transporte hasta ese punto, la responsabilidad es del exportador. Pero si el problema se produce durante las operaciones de traslado de la mercancía desde el vehículo del exportador al del importador, la responsabilidad es del importador. Los trámites de documentos aduaneros de exportación son responsabilidad del exportador, pero los trámites de documentos aduaneros de importación son responsabilidad del importador. En resumen, al exportador le corresponde preparar la mercancía para el transporte, la carga, si la entrega se produce en las instalaciones del exportador, el transporte local, si la entrega se ha acordado en otro lugar en el país de origen, y el despacho aduanero de exportación. Por su parte, al importador le corresponde el transporte local si la entrega se ha acordado en las instalaciones del exportador, la descarga del vehículo contratado por el exportador hasta ese punto si la entrega se ha acordado en un almacén, la carga en el medio de transporte principal, el transporte principal, la descarga en el lugar de destino, el despacho aduanero de importación y el transporte local en el país de destino. En la familia de Incoterms, con la inicial C, el vendedor contrata el transporte, pero sin asumir el riesgo de pérdida o daño de la mercancía o de costes adicionales por los hechos sucedidos después de la carga y despacho. Esto es una entrega indirecta con pago del transporte principal por el vendedor. Cost and Freight o coste y flete. El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque, en el país de origen. El Incoterm CFR solo se utiliza para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial. Según los 4 aspectos básicos, la entrega de las mercancías se produce en el puerto del país de destino. La distribución de los gastos. El exportador se responsabiliza de los costes de transporte hasta el puerto en el país de destino. A partir de ese momento, los costes son responsabilidad del importador. La transmisión de los riesgos.
El exportador es solo responsable hasta que la mercancía está a bordo del barco, en el país de origen. A partir de ese momento, los riesgos pasan al importador. Por ejemplo, si se produce un problema durante la carga, el responsable es el exportador, pero si el problema se produce durante el transporte, el responsable es el importador. Los trámites de documentos aduaneros de exportación son responsabilidad del exportador, pero los trámites de documentos aduaneros de importación son responsabilidad del importador. En resumen, al exportador le corresponde preparar la mercancía para el transporte, la carga y el transporte local en el país de origen, el despacho aduanero de exportación, la carga en el barco, contratar el transporte principal y la descarga en el lugar de destino, si este aspecto ha sido incluido en el contrato de transporte. Por su parte, al importador le corresponde la descarga en el lugar de destino, si este aspecto no ha sido incluido en el contrato de transporte, el despacho aduanero de importación y el transporte local en el país de destino. Cost, Insurance and Freight, o coste, seguro y flete. Es uno de los más usados en el comercio internacional porque las condiciones de un precio CIF son las que marcan el valor en aduana de un producto que se importa. Se debe utilizar para carga general o convencional. El Incoterm CIF es exclusivo del medio marítimo. Los 4 aspectos básicos. La entrega de las mercancías se produce en el puerto del país de destino. El exportador es el responsable de los costes de transporte hasta el puerto del país de destino. A partir de ese momento, los costes son responsabilidad del importador. La transmisión de los riesgos. El exportador es solo responsable hasta que la mercancía está a bordo del barco, en el país de origen. A partir de ese momento, los riesgos pasan al importador. Por ejemplo, si se produce un problema durante la carga, el responsable es el exportador. Pero si el problema se produce durante el transporte, el responsable es el importador. Hasta este punto es igual al Incoterm CFR, pero bajo la fórmula CIF, el exportador está obligado a contratar una póliza de seguro para cubrir los riesgos de transporte. Esta póliza debe tener una cobertura mínima del precio de la mercancía estipulado en el contrato de compra-venta más un 10%. La póliza la paga el exportador, pero es endosable al importador, quien en caso de pérdida o daños de la mercancía reclamará directamente a la compañía aseguradora. Los trámites de documentos aduaneros de exportación son responsabilidad del exportador, pero los trámites de documentos aduaneros de importación son responsabilidad del importador. En resumen, al exportador le corresponde preparar la mercancía para el transporte, la carga y el transporte local en el país de origen, el despacho aduanero de exportación, la carga en el barco, la póliza de seguro endosable al importador, contratar el transporte principal y la descarga en el lugar de destino, si este aspecto ha sido incluido en el contrato de transporte. Por su parte, al importador le corresponde la descarga en el lugar de destino, si este aspecto no ha sido incluido en el contrato de transporte, el despacho aduanero de importación y el transporte local en el país de destino. Carriage and Insurance Paid to, o transporte y seguro pagados hasta. El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. El Incoterm CIP se utilizan normalmente cuando intervienen varios modos de transporte. Los 4 aspectos básicos. La entrega de la mercancía se produce en el lugar acordado en el país de destino. El exportador es el responsable de los costes de transporte hasta el lugar en el país de destino. A partir de ese momento, los costes son responsabilidad del importador. La transmisión de los riesgos. El exportador es solo responsable hasta que la mercancía está a bordo en el transporte principal en el país de origen, ya sea avión, camión o barco. A partir de este momento, los riesgos pasan al importador. Por ejemplo, si se produce un problema durante la carga, el responsable es el exportador, pero si el problema se produce durante el transporte principal, el responsable es el importador. Bajo la fórmula CIP, el exportador está obligado a contratar una póliza de seguro para cubrir los riesgos de transporte. Esta póliza debe tener una cobertura mínima del precio de la mercancía estipulado en el contrato de compra-venta, más un 10%. La póliza la paga el exportador, pero es endosable al importador,
quien en caso de pérdida o daños de la mercancía reclamará directamente a la compañía aseguradora. Los trámites aduaneros de exportación son responsabilidad del exportador, pero los trámites aduaneros de importación son responsabilidad del importador. En resumen, al exportador le corresponde preparar la mercancía para el transporte, la carga y el transporte local en el país de origen, el despacho aduanero de exportación, la carga en el medio de transporte principal, la póliza de seguro endosable al importador, el transporte principal y la descarga en el lugar de destino, si este aspecto ha sido incluido en el contrato de transporte. Por su parte, al importador le corresponde la descarga en el lugar de destino, si este aspecto no ha sido incluido en el contrato de transporte, el despacho aduanero de importación y el transporte local en el país de destino. Carriage Paid to o transporte pagado hasta. El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. El Incoterm CPT se utiliza normalmente cuando intervienen varios modos de transporte. Sus 4 aspectos básicos. La entrega de la mercancía se produce en el lugar acordado en el país de destino. El exportador se responsabiliza de los costes de transporte hasta el lugar acordado en el país de destino. Después de este momento, los costes son de responsabilidad del importador. En cuanto a los riesgos, son responsabilidad del exportador hasta que entrega la mercancía al primer transportista principal en el país de origen. A partir de ese momento, los riesgos pasan al importador. Por ejemplo, si se produce un problema en la carga del primer transportista principal, ya sea avión, barco o camión, el responsable es el exportador. Pero a partir de ese momento, cualquier riesgo posterior de transporte debe asumirlo el importador. Los trámites de documentos aduaneros de exportación son responsabilidad del exportador, pero los trámites de documentos aduaneros de importación son responsabilidad del importador. En resumen, al exportador le corresponde preparar la mercancía para el transporte, la carga y el transporte local en el país de origen, el despacho aduanero de exportación, la carga en el medio de transporte principal, el transporte principal y la descarga en el lugar de destino, si este aspecto ha sido incluido en el contrato de transporte. Por su parte, al importador le corresponde la descarga en el lugar de destino, si este aspecto no ha sido incluido en el contrato de transporte, el despacho aduanero de importación y el transporte local en el país de destino. En la familia de Incoterms, con la inicial D, el vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino. Esto es una entrega directa a la llegada. Los costes y los riesgos se transmiten en el mismo punto, como los términos E y F. Delivered at Terminal o entregado en terminal. El Incoterm DAT se utiliza para todos los tipos de transporte. El concepto terminal es bastante amplio e incluye terminales terrestres y marítimas, puertos, aeropuertos, zonas francas, etc. Por ello es importante que se especifique claramente el lugar de entrega de la mercancía y que este lugar coincida con el que se especifica en el contrato de transporte. Los 4 aspectos básicos. La entrega de las mercancías se produce en la terminal acordada. El exportador es responsable de todos los costes y riesgos de transporte hasta la terminal acordada con el importador, incluida la descarga en el país de destino. En ese momento se produce la transmisión de las responsabilidades al importador. Por ejemplo, si se produce un problema durante el transporte hasta ese punto o durante la descarga, el responsable es el exportador. Los trámites de documentos aduaneros de exportación son responsabilidad del exportador, pero los trámites de documentos aduaneros de importación son responsabilidad del importador. En resumen, al exportador le corresponde preparar la mercancía para el transporte, la carga y el transporte local en el país de origen, el despacho aduanero de exportación, la carga en el medio de transporte principal, el transporte principal y la descarga en el lugar de destino. Por su parte, al importador le corresponde el despacho aduanero de importación y el transporte local en el país de destino. Delivered place o entregado en un punto. El Incoterm DAP se utiliza para todos los tipos de transporte. Los 4 aspectos básicos. La entrega de las mercancías se produce en el lugar acordado con el importador en el país de destino, con la mercancía preparada para la descarga.
El exportador es responsable de todos los costes y riesgos de transporte hasta el lugar acordado con el importador en el país de destino. Este lugar puede ser un aeropuerto, un puerto, una terminal de carga, las instalaciones del importador o cualquier otro punto. Por ejemplo, si se produce un problema durante el transporte hasta ese punto, el responsable es el exportador. Si el problema ocurre durante la descarga, el responsable es el importador. Los trámites aduaneros de exportación son responsabilidad del exportador, pero los trámites aduaneros de importación son responsabilidad del importador. En resumen, al exportador le corresponde preparar la mercancía para el transporte, la carga y el transporte local en el país de origen, el despacho aduanero de exportación, la carga en el medio de transporte principal y el transporte principal hasta el lugar acordado con la mercancía preparada para la descarga. Por su parte, al importador le corresponde la descarga si no está incluida en el contrato de transporte principal firmado por el exportador, el despacho aduanero de importación y el transporte local en el país de destino. Delivered Duty Paid o entregado con derechos pagados. El tipo de transporte es polivalente y multimodal. Según los 4 aspectos básicos, la entrega de las mercancías se produce en el lugar acordado con el importador en el país de destino. Este lugar puede ser un aeropuerto, un puerto, una terminal de carga, las instalaciones del importador o cualquier otro punto, con la mercancía preparada para la descarga. El exportador es responsable de todos los costes y riesgos de transporte hasta el lugar acordado con el importador en el país de destino. Por ejemplo, si se produce un problema durante el transporte hasta ese punto, el responsable es el exportador. Si el problema ocurre durante la descarga en el lugar acordado, el responsable es el importador. Los trámites de documentos aduaneros de exportación e importación son responsabilidad del exportador. En resumen, al exportador le corresponde preparar la mercancía para el transporte, la carga y el transporte local en el país de origen, el despacho aduanero de exportación, la carga en el medio de transporte principal, el transporte principal, la descarga en el lugar de destino, el despacho aduanero de importación. Por su parte, al importador le corresponde la descarga del último medio de transporte utilizado. Espero que hayan entendido cada uno de los términos internacionales de comercio, ya que les será de gran ayuda en este largo camino. Me ayudaría bastante que compartan el video. Muchas gracias y hasta pronto.